Lucas, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Gustavo. También me sumo a las felicitaciones por la trayectoria y por todo lo realizado en Canal 12. Muchas gracias, Lucas. Bueno, tenemos la novedad esta en el sentido de que en Wall Street, el comité de 14 entidades financieras, que son, entre otros, está Paul Singer al frente del Fondo Elliott, han resuelto llevar adelante la apertura del seguro por default, es decir, declaran a la Argentina en default, pero esto es una cuestión entre privados, es decir, no afecta a la Argentina porque estamos hablando de un pago inicial de 1.500 millones de dólares, ¿no? Efectivamente, se ha activado básicamente estas cláusulas de seguros entre privados que se activan cuando un país no cumple con sus compromisos. Argentina, desde el 21 de abril, que tenía que hacer un pago por unos 500 millones de dólares, que Que no no lo lo hizo. realizó. Claro. Eso vencía el 22 de mayo como fecha última de, digamos, de gracia, y eso tampoco ocurrió porque se anunció que las negociaciones por la reestructuración de la deuda denominada en moneda extranjera y bajo legislación extranjera se extiende hasta el 2 de junio. Ahora anunciaron que esta negociación se va a extender aún más, hasta mediados de junio aproximadamente. Y bueno, como resultado del impago, digamos, a la fecha límite, el 22 de mayo, se activaron estos seguros, pero que todavía no significan formalmente que se active lo que se llama la cláusula le llaman de cross default, de que podría ese incumplimiento en el pago de ese compromiso podría arrastrar a declarar en default respecto a otros compromisos de deuda, ¿no? Claro, ahora, lo interesante aquí es que esto, como decía yo recién, es una cuestión entre privados, es decir, que por el momento Argentina no tiene que poner nada, es decir, de esos 1.500 millones no, porque incluso esto va a una subasta, que eso va a ser dentro de 30 días, ¿no? Efectivamente. Sí, esto es una cuestión entre privados. Es básicamente cuando los privados adquieren estos títulos de deuda argentina, por otro lado contratan este seguro, que es como un seguro cualquiera que uno adquiriría en otras dimensiones de lo que son las transacciones económicas, y bueno, que simplemente se activa en estas circunstancias. Ah, Pero no, eventualmente o en principio, esto no va a interferir en el avance de las negociaciones hacia la reestructuración y resolver la reestructuración de la deuda. bueno, a pesar de esta determinación en Wall Street, el Fondo Monetario Internacional ha reiterado su apoyo a la iniciativa que presentó, es decir, o la contrapropuesta que presentó Argentina frente a la propuesta de los bonistas, la contrapropuesta argentina, y se ha hablado, de acuerdo a lo que se escucha en los círculos, en que en ningún caso se podría llegar a más de 50 dólares, es decir, por cada 100 dólares nominales, la Argentina podría estar obligada a 50 dólares. ¿Es así esto? Es así, fíjate que incluso eso significa ceder frente a la propuesta inicial, en donde la quita que proponía Argentina era de más de 60 puntos, Claro. de 60%. Ahora estamos aproximándonos más al 50% de quita para el valor presente neto. En principio, no hay información confirmada, pero en principio habría mejor entendimiento entre las partes, se hace cada vez más probable que se llegue a un acuerdo. Y de hecho, si uno ve la evolución del riesgo país, si ve la cotización de los bonos, incluso en el día de hoy, ves que hay una respuesta positiva. Entonces, todo indicaría que al fin y al cabo se va a avanzar hacia la resolución de este problema. Ojalá que sea así porque tenemos problemas muy serios internos en la economía nuestra. Ya sabemos, nosotros no somos Estados Unidos, ni Francia, ni ningún país desarrollado del mundo, y las consecuencias en la economía general de esta pandemia pueden ser devastadoras. Pero dentro de todo este problema tenemos esta disparada del dólar que todavía, a pesar de eso y por esas cuestiones que tienen las finanzas y la economía, esa disparada todavía parece que no es lo suficientemente grave, todavía. Pero hay que tener en cuenta que todas estas medidas restrictivas que está tomando el gobierno nacional van, al revés de lo que se podría pensar, van a agravar el problema. Mira, yo te puedo decir dos cosas y me quedé pensando en el tema del avance hacia resolver el problema de la deuda. En primer lugar, Argentina tiene problemas estructurales tan grandes, desequilibrios estructurales tan grandes originados
sobre todo en el sector público, que más allá que se avance hacia un acuerdo por la deuda, eso no va a resolver nuestros problemas. Eventualmente, obviamente, que nos va a significar un alivio. Obviamente que si necesitamos llegar a un acuerdo, si no llegamos a un acuerdo, ya la situación no tiene sentido que la analice, porque sería, te imaginarás lo que sería, pero el punto que quiero hacer hincapié es que aún si llegamos a un acuerdo, Argentina tiene desequilibrios estructurales muy grandes que resolver, y ahí es donde viene la conexión con el mercado cambiario. Partimos de una situación en la pandemia de un fuerte desequilibrio del sector público que no tenía y no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a ningún tipo de financiamiento que no sea la emisión monetaria, y en esta necesidad de incrementar el gasto público fuertemente para poder dar un manto de protección a trabajadores y empresas frente a la pandemia, no quedó otra que apelar a la emisión monetaria. El nivel de gasto público, el nivel de abril, en el mes de abril fue casi un 100% superior al del mismo mes de abril, claro. O sea, de abril del 2019. Los ingresos crecieron solo 15%, cuando la inflación en el mismo periodo fue casi 50%. Es decir, tuviste una expansión fenomenal del gasto, financiada con una emisión muy grande, que básicamente eso impacta, repercute en expectativas de mayor inflación a futuro, y el primer canal de transmisión que reacciona en una situación así es el mercado cambiario. Entonces, a eso tenés que agregarle que en el mercado oficial del tipo de cambio tenés un dólar que en términos reales y comparado con Brasil, por ejemplo, está perdiendo competitividad. El tipo de cambio real bilateral con Brasil está 30% por debajo del nivel que tenía a inicios de año. Entonces, por ese lado también tenés una moneda que en el mercado oficial está, una moneda argentina que está apreciada, obviamente por causa de las intervenciones del Banco Central, y también, entonces, a eso le agregamos esta tremenda emisión monetaria, las expectativas de devaluación son muy grandes, y eso se ve y repercute en todos los mercados paralelos del dólar. Esto es el dólar bolsa, contado con liqui, y el contado con liqui, el dólar MEP, por un lado, y por otro lado el dólar informal, que es el dólar blue. Entonces, el resultado de eso es más presión de demanda en esos mercados, una brecha cambiaria que está en niveles muy, muy elevados, por encima del 70%, a veces 80%, hace 2 o 3 semanas atrás llegó a ser del 100% la brecha cambiaria, un nivel que no se veía desde fines de los 80. Exacto. Entonces, eso te habla de un desequilibrio muy grande, y que en lugar de atacarse con señales que vayan en la dirección de decir voy a transmitir confianza, voy a transmitir señales que vayan a reducir la incertidumbre, por ejemplo, explicando cuál va a ser tu plan económico a futuro, cómo vas a retirar toda esa masa de pesos que estás inyectando, cómo vas a reducir el gasto una vez que lo has aumentado tanto. Las señales son totalmente distintas, son imponer más intervención en esos mercados, más restricciones para la compra de dólares, más restricciones para operar en estos dos mercados. Ahora se está tratando de conectar las restricciones entre los mercados cambiarios. Si vos operaste en el mercado oficial, por 90 días no podés operar en el mercado, en la bolsa. Sí, exacto, es gravísimo. Bien, te agradecemos, Lucas. Por supuesto, en cualquier momento vamos a estar en contacto nuevamente, porque la situación es realmente muy, muy delicada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, y nuevamente felicitaciones por lo de Canal 12.